de otro lado, el presidente de Ecuador ha anunciado que su país también le va a poner aranceles a los productos mexicanos. Desde Guayaquil, Diego Cuenca nos tiene más información. Fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien en sus redes sociales anunció que empezará a cobrar un arancel del 27% a los productos que México exporta hacia Ecuador. Noboa aseguró que esta medida comercial busca promover la industria nacional a favor de los productores ecuatorianos. Los productos principales que importa Ecuador desde el país azteca son medicamentos, carros, piezas de vehículos, aparatos eléctricos y cosméticos. La decisión se tomó con base en la balanza comercial que es negativa para Ecuador, pues entre enero y noviembre del 2024 las importaciones de ese país representaron 573 millones de dólares, mientras que las exportaciones ecuatorianas alcanzaron los 337 millones de dólares según el Banco Central. El primer mandatario finalizó el anuncio ratificando que su gobierno mantiene la postura de firmar un tratado de libre comercio con México, pues estas negociaciones culminaron o se paralizaron hace 2 años. Soy Diego Cuenca desde Guayaquil, Ecuador, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Diego, por esta información. Bueno, esto vamos a explicar un poco, vamos a tratar de entender porque nadie esta medida. entendió qué vela tiene en este entierro el presidente Noboa. Así es. Bueno, esto también puede ser un fenómeno bastante peculiar. Lo que estamos viendo es que Donald Trump de alguna manera usa la amenaza de los aranceles. Básicamente es un arancel, es el impuesto que tú le pones a un producto que entra de otro país a tu país, por ponerlo así sencillo. Y Donald Trump está utilizando esto como un mecanismo para amenazar a otros países. Sí, claro. O sea, si tú no haces lo que yo quiero, te subo los aranceles. A Colombia también le dijeron. Así es, a Colombia le dijo lo mismo, a Ecuador, a Canadá, y ya está logrando algunas cosas. Por ejemplo, México ha dicho ya, nosotros vamos a mandar militares a la frontera y vamos a ver qué hacemos ahí. Te vamos a ayudar. Estados Unidos es como el papi del mundo, claro, pues no ahora, puedo decir ya. Es muy diferente la economía de Estados Unidos con la economía de Ecuador. Ecuador y México. ¿Por qué el presidente Noboa pone esta medida? Dice, bueno, le vamos a poner aranceles a México. Hay que tener en cuenta que ya tienen relaciones comerciales y diplomáticas que se rompieron. O sea, en términos diplomáticos no están muy bien. Están peor que nosotros. Están peor que nosotros, así es. La economía de Ecuador tampoco está muy bien, tampoco está muy sólida como para ponerte a buscar enemigos. Hay que tener en cuenta que en este caso México le ha vendido a Ecuador, o Ecuador le ha comprado poco más de 500 millones de dólares en diferentes productos. Y lo que le ha vendido Ecuador a México es mucho menos. O sea, bordean los 300 millones de dólares más o menos. O sea, no le vende una gran cantidad. O sea, no es como que estén en partes iguales. De hecho, Ecuador, estaba tratando de acelerar la venta de productos del mar, de mariscos, de pescado, en conservas, hacia México. Y con esto, lógicamente, te metes un balazo a los pies. Y hay un factor mucho más importante. Si las exportaciones de Ecuador han visto una caída en los últimos meses, durante el año pasado, es por la guerra que hay entre bandas de delincuentes que se tratan de tomar el control de los puertos en Ecuador. Entonces, esto te dificulta mucho tus posibilidades de poder exportar. O sea, no tiene la culpa otro país. Ahora, el presidente Noboa dice, bueno, si es que no acceden a firmar un TLC, vamos a mantener esta tasa de aranceles. En otras palabras, tratan de presionar a México para firmar un TLC poniendo la amenaza de los aranceles. O sea, al menor estilo de Donald Trump, ¿no? O sea, si no haces lo que yo quiero, te pongo los aranceles. Claro, la presidenta Claudia Sheinbaum le ha respondido y ha dicho, bueno, preferimos comprar productos mexicanos y no productos de Ecuador, y ahí queda la Nuestros cosa. Camarones son más ricos, le ha contestado. Así es. Y además, no puedes perder nunca la perspectiva. Primero, ¿cuál es tu poder de negociación o de amenaza sobre lo que a qué quieras acordar? La economía mexicana es inmensa en función a muchos países de América Latina. Exacto. Nosotros somos mini, y Ecuador está en esa misma situación. Por eso dice México, nosotros le compramos muy poquito, la verdad. O sea, el impacto no va a ser tan grande como sí lo va a ser para Ecuador, porque se entiende que esa medida va a ser recíproca. Pero es un poco raro lo que ha pasado en los últimos días en Ecuador, porque el presidente Noboa de pronto anuncia aranceles para México, que va a cerrar las fronteras el fin de semana. No se entiende, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante. Este tipo de situaciones tienes que verlas no como qué está ocurriendo, sino en qué momento ocurre. Okay. Daniel Noboa lo que está haciendo probablemente con este tipo de medidas es tratar de ponerse en la línea de Donald Trump y decirle, mira, yo estoy igual que tú, ¿no? O sea, yo también le pongo aranceles, o sea, estamos conectados, somos amigos ahí. Pero por otro lado, las elecciones presidenciales, así es, las elecciones presidenciales en Ecuador son este domingo.
Y Daniel Noboa está peleando el primer lugar con una candidata correísta. Entonces, ahí es donde viene la cosa. Estas medidas probablemente sean un poco populistas, ¿no? Tratar de sumar votos, tratar de sumar respaldo. ¿Qué tan bien te van a funcionar? Obviamente, en el caso de Ecuador, dudo que le vaya a hacer mucho favor, no le van a funcionar mucho. Ayer estábamos hablando justamente de Trudeau y esta política de negociar con Estados Unidos. Normalmente esos gobiernos no le dejan bombas al que sigue. No, claro. Lamentablemente en nuestra región sí hacemos eso. O sea, sí le dejamos claro. bombas al que viene después y podemos ponerle las cosas complicadas.